Buen día. Mientras dure la pandemia vamos a tener que dar clases, por lo menos yo, de esta manera, a través de este canal. Nos toca ver la unidad 2 de Derecho Canónico. Vamos a ver los cánones preliminares, las leyes eclesiásticas, los actos administrativos, las personas, la potestad, los oficios eclesiásticos y el cómputo del tiempo, según el Código de Derecho Canónico. No creo que en esta clase todo, pero algo vamos a poder ver. Vamos a decir que los 6 cánones preliminares, los primeros 6 cánones, son un puente entre el Código de 1917, que como les dije en la clase anterior, es el que rigió a la Iglesia hasta 1983, cuando el Papa San Juan Pablo II reforma el Código de Derecho Canónico, y este nuevo Código de 1983. El Canon 1 nos va a decir quién es el sujeto universal de este código. Es la Iglesia Latina. Y acá tenemos que hacer una aclaración. ¿Qué significa Iglesia Latina? Siempre en la Iglesia existieron diversidad de ritos. Por ejemplo, el rito alejandrino, el rito Malankar, Malabar, el rito bizantino, y puede ser que quede alguno más por allí. Son maneras diversas, cada rito es un conjunto de costumbres, normas, liturgia, etcétera, que conforman un estilo de vida o de vivir la fe católica en la Iglesia. En el año 1051 se separa la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica y algunos después vuelven a la unidad. Bien, para los orientales, para las iglesias católicas orientales, hay un código de 1992, promulgado también por Juan Pablo II, que rige la vida de esas iglesias orientales. Entonces nos quedamos con las iglesias que tienen su origen en Occidente, especialmente en Roma, porque algunas iglesias de rito latino, el rito latino es el rito romano, tienen jurisdicción en Oriente, el Patriarca Latino de Jerusalén, por ejemplo, o algunas iglesias en Rusia que son de rito latino. Bueno, este código es para todas las iglesias del rito latino. Bien, el canon 2 nos va a decir que el código no se ocupa de las normas litúrgicas, o sea, las normas litúrgicas, cómo se debe celebrar un sacramento, no están propiamente en el Código de Derecho Canónico, sino en los rituales de los sacramentos, de los sacramentales, bendicional, misal, etc. Entonces, dice el Canon 2 que siguen en vigor las normas litúrgicas anteriores que no sean contrarias al Código de Derecho Canónico. Si el Papa promulgara nuevas leyes litúrgicas y fueran contrarias al Código, sin embargo, prevalecerían, porque son posteriores, y no habría un verdadero progreso en el campo de la liturgia, quedaría estancado en lo que dice el Código. Entonces, las anteriores que no son contrarias permanecen, las posteriores, aunque sean contrarias, prevalecen, aunque sean contrarias al Código. El Canon 3 se refiere a los pactos o convenios hechos por la Santa Sede y los diversos estados u organizaciones internacionales o nacionales. ¿Qué pasa? Así como los estados firman acuerdos unos con otros, la Santa Sede firma lo que se llaman concordatos y se ponen de acuerdo en algunos puntos esenciales entre la convivencia entre un estado o un organismo y la Santa Sede. Estos acuerdos siguen un principio romano que decían
que un acuerdo hecho entre dos partes no puede ser roto unilateralmente. Pacta, se dice en latín, sunt servanda. Los pactos se mantienen. Los derechos adquiridos, se refiere el canon 4. Los derechos adquiridos son derechos subjetivos, derechos de la persona, que le corresponden a la persona como sujeto de derecho. Pueden ser concedidos por la Santa Sede o por otra autoridad inferior a la Santa Sede. Los concedidos por la Santa Sede, de palabra o por norma escrita a una persona física o jurídica y que están en uso actualmente, permanecen si no son expresamente revocados por el Código. Si una persona entonces tiene un derecho y el Código no lo revoca expresamente, ese derecho permanece. Los que fueron concedidos por autoridades superiores a la Santa Sede, dígase obispos y equiparados a los obispos, y entren en contradicción con el Código, aunque no estén expresamente revocados, desaparecen. Los que no entran en contradicción con el Código permanecen. Y todo privilegio que no haya sido renunciado o revocado también permanece. Acá estamos, por lo general, hablando de privilegio. ¿Privilegio qué es? Una ley privada, una ley para alguien. Se le concede un privilegio a alguien para que pueda actuar, siempre en favor del bien de las almas, por supuesto. ¿Qué pasa con las costumbres anteriores al Código? Dice el canon 5, una costumbre es el modo que tiene una comunidad para darse normas a través del obrar repetido y constante. Un obrar repetido y constante termina siendo costumbre. Y la costumbre, si el legislador la toma y la hace propia, termina siendo ley. Vamos a ver, las costumbres que sean contra el Código, es decir, costumbres que contradicen lo que dice ahora el Código actual, hay que distinguirlas entre las que son expresamente reprobadas por el Código, esas quedan suprimidas y no pueden volver a generarse nuevamente, las que no son expresamente revocadas por el Código, por ejemplo, las ordinarias, costumbres se llaman ordinarias cuando tienen 30 años o más, y las centenarias e inmemoriales, que son las que tienen más de 100 años. Si distinguimos así, entonces, para que no puedan existir más las ordinarias o las centenarias o inmemoriales, tienen que ser expresamente revocadas por el Código. Las generales o particulares que son contra el Código, pero que no están expresamente reprobadas, si son ordinarias, fenecen. Es decir, si tienen 30 años, desaparecen cuando están en contra del Código, aunque no estén expresamente reprobadas. Pero el Código las podría recuperar, las podría salvar, según dice el canon 438. Si son centenarias o inmemoriales, en principio quedan reprobadas. Para salvarlas basta con la voluntad del ordinario, es decir, se pueden tolerar. Entonces, en general permanecen, si son contra el Código. Si son ordinarias, 30 años, el Código las puede salvar. Si son inmemoriales, el ordinario, es decir, una autoridad inferior todavía, las puede salvar y las puede tolerar. Se me ocurren a mí algunas costumbres, por ejemplo, en Europa, esas procesiones que se hacen en torno a la devoción a la Virgen o al Cristo crucificado, etc. Y acá también seguramente hay un montón de costumbres y que a lo mejor ya no responden a la mentalidad o a las costumbres actuales, pero bueno, si son centenarias pueden ser toleradas, si son ordinarias pueden ser, decíamos, salvadas por el mismo Código. Las costumbres
Praeter codicem, es decir, las que no están codificadas. Hay un montón de costumbres que el código no las puede tener en cuenta, porque como decíamos la otra vez, el legislador no puede tener en cuenta todas las situaciones de la convivencia humana. Esas permanecen, y las que son según el código, coinciden con el código, obviamente también permanecen. El canon 6 nos habla de las leyes que son anteriores al código. ¿Qué pasa con las leyes que son anteriores al código? Las podemos clasificar en las leyes del código de 1917, las leyes posteriores al código de 1917, que son muchas, y la mayoría fueron emanadas por el Concilio Vaticano II. Todas las leyes explícitas o implícitas en el código de 1917 quedan abrogadas. Las posteriores al 17, universales o particulares, si son contrarias al código del 83, desaparecen. Las particulares pueden ser salvadas por el código. Un ejemplo de eso lo tenemos en el canon 288. Las que no son contrarias y cuya materia haya sido totalmente reconstruida por el código del 83 desaparecen. Las penales posteriores al 17 también desaparecen. Entonces, ¿cuáles van a quedar? Las leyes posteriores al código del 17 que no son contrarias a ningún canon del 83 y cuya materia no ha sido reconstruida del todo o cuyo contenido no es penal. Las que estén o no en el 17 y fueron incorporadas en el 83. Entonces, las del 17 desaparecen todas. Las posteriores, si son contrarias al código, desaparecen. Si coinciden con el código, por supuesto, permanecen. El legislador ha cambiado el criterio en este caso con respecto al código del 17. El 17 era un código receptivo, ¿se acuerdan? El Corpus Juris Canonici y todo lo que hemos hablado en la clase anterior. Lo recibe. En cambio, el código del 83 decimos que es abrogativo. Saca las normas anteriores, si son contrarias a él, las saca. Bueno, tenemos que ver ahora qué es una ley, qué es una ley eclesiástica, qué es una ley. La definición dada por Santo Tomás en la Suma Teológica dice que es una ordenación de la razón con vistas al bien común que tiene por autor a quien tiene a cargo la comunidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Es una ordenación de la razón. La ley tiene que ser razonable, tiene que responder a la esencia y a la naturaleza del hombre. Una ley que vaya en contra de la naturaleza humana no es ley, o por lo menos no obliga como ley. Tiene por finalidad el bien común, no el bien de algunos, sino el bien de todos. Y finalmente debe ser promulgada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, es decir, quien tiene autoridad. No cualquiera puede promulgar una ley. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Graciano? Hizo el decreto, pero ese decreto no tiene fuerza de ley porque es una colección privada. Cuando la toma el Papa y le pone su sello, ahí es ley. Ahí está la diferencia. La ley canónica meramente eclesiástica es el acto mediante el cual el competente legislador eclesiástico da disposiciones comunes contenidas en fórmulas promulgadas para una comunidad capaz de recibir leyes. Dice, por ejemplo, lo decía el cardenal Velasio de Paolis, una comunidad capaz de recibir leyes es prácticamente la misma definición de Santo Tomás dicha de otra manera. ¿Cuáles son las características de una ley? La generalidad, la abstracción, la certeza y la exterioridad. La generalidad. La ley se da siempre a un sujeto plural, a una comunidad.
Si no, estamos, como les dije antes, en un privilegio. La ley es para una comunidad. Regula las relaciones de las personas dentro de la comunidad capaz de recibir leyes. Abstracción. La ley no fue hecha pensando en casos particulares, sino para atender a las exigencias universales de la comunidad. La certeza. La ley cierta está expresada en una fórmula comprensible. Si yo no comprendo lo que dice la ley, no me obliga. Digo, una comprensión no de los eruditos, sino que en general todo el mundo la pueda comprender. Por eso la ley tiene que ser escrita de modo sencillo. Y la exterioridad. Ordena las relaciones entre los miembros de una comunidad. Mira a la exterioridad de los actos, aunque conectados también, como yo les dije la otra vez, a la interioridad, el fuero interno de la persona. ¿Cómo nace una ley? Canon 7. Bueno, tenemos que ver 5 puntos de cómo nace una ley. Primero tenemos la gestación de una ley. Es el momento previo en el que la ley es pensada, preparada, confrontada con la realidad. Se realizan consultas, se redacta, participan los peritos, etc. Es la gestación de la ley. Todavía no es ley. La promulgación es el momento en que la ley nace. Por ejemplo, el Código del 83 nació el 25 de 1 del 83. Por un acto de la voluntad, la autoridad declara que es ley. Cuando la autoridad pone su sello, su firma, es la promulgación de la ley. La publicación es el texto impreso y dado a conocer, a través de un boletín, etc. La vacación, tiempo en el que la ley existe pero no obliga. Se da un tiempo para que la gente pueda conocer la ley y tiene la finalidad de permitir su recepción, que todos la puedan conocer, estudiar, etc. Y la entrada en vigor es el momento en que la ley comienza a obligar. Por ejemplo, el Código del 25 de 1 del 83 comenzó a obligar a partir del 27 de noviembre del 83, 10 meses después. ¿Cómo se promulga una ley? La ley universal, que es para toda la Iglesia, es promulgada en el boletín oficial de la Santa Sede llamada Acta Apostólica Sedis. Las leyes particulares se promulgan según el modo que establezca la autoridad legislativa, el obispo diocesano, el superior religioso, los equiparados al obispo diocesano. Por lo general es a través de un boletín, el boletín eclesiástico diocesano. ¿Cuándo entran en vigor las leyes universales? 3 meses después de ser publicadas, salvo que se diga otra cosa. Las particulares, 1 mes después de su promulgación, entran en vigor. Recuerden, entre la vacación y el vigor. Puede ser que en algunos casos, dada la urgencia de la ley, no haya vacación. Entonces, una vez que se publica, entra en vigor. E incluso a veces también se dispensa la publicación en la Acta Apostólica Sedis y se publica directamente en el diario oficioso de la Santa Sede, que es el Observatorio Romano. Bien, por hoy llegamos hasta aquí. Muchas gracias.